Muy bien, hola a todos de nuevo. Otra vez nos reunimos para poder avanzar con el estudio del libro de Daniel, hoy con el capítulo 9. Y antes de comenzar propiamente con el estudio de la Biblia, quería decirles un par de cosas. Uno, vieron que decidí empezar a enviar los videos día por medio. La razón de esto, como les expliqué, es para darles tiempo a que puedan verlo y también darles tiempo a que al haber un día más antes de que se envíe el siguiente video, esté la posibilidad de que me hagan un retorno. O sea, que me puedan contar qué les pareció, me puedan contar alguna duda que tengan, como de hecho algunos lo han hecho y les agradezco y les he contestado por privado, porque saben que cuando uno comparte esta temática, normalmente lo hace delante de las personas con las que está conversando y presentando el tema y uno se va dando cuenta si se va entendiendo, no se va entendiendo, se da lugar a preguntas y en este caso, bueno, uno está un poco atado en ese sentido y me interesa muchísimo el retorno que pueda tener. Por eso les voy a agradecer muchísimo el retorno que me puedan dar. Tanto pueden escribirme directamente por WhatsApp o pueden escribir al Facebook o pueden escribir al canal de YouTube. Acá les voy a poner el WhatsApp, el número de WhatsApp, después el Facebook para que quienes quieran escribir por ese lado, o también el canal de YouTube por el que pueden ingresar, pueden suscribirse también y además escribir debajo del video las dudas, preguntas que tengan. Cualquiera de esos canales valen, ¿está bien? O a la persona que se los envió le escriben y esa persona me lo hace llegar a mí. Bueno, ese punto me interesa mucho, ¿saben? Les agradeceré que puedan darme el retorno que se pueda. Y ahora sí, estamos entrando al capítulo 9. Con respecto a esto, ¿se acuerdan el último versículo que vimos en el video anterior que hablaba de que después de que terminó la profecía del capítulo 8, dice el versículo 27 que Daniel termina así la revelación y sus comentarios sobre la profecía que vio? Dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él quedó muy preocupado por todo lo que el Señor le reveló, y dentro de ese todo que el Señor le reveló, había algo que no solamente no entendía, sino que le hacía mucho ruido en su cabeza. Y era el hecho de una profecía de tiempo que vimos en el último video y que no hemos explicado porque lo explicaremos recién en el próximo. Hablaba de que pasarían 2300 días, 2300 tardes y mañana, dice, pero lo más complicado de todo esto es que, hablando en sentido profético, estos 2300 días son 2300 años. Daniel sabía de las posibilidades de que esto sea así y entonces estaba tremendamente preocupado por una situación que ahora les quiero explicar y qué es lo que hace que ocurra lo que está en los versículos 1 al 19 que vamos a estar viendo en este video. Necesito hacerles un poco de historia para que entendamos de qué se trata esta parte del capítulo. Daniel tiene a esta altura 84 años. 84 años. No sé si le suena esta cantidad, pero 84 años es la edad que tenía también cuando fue lo del Foso de los Leones, ¿se acuerdan? Porque ocurre el mismo año. Es el primer año de Darío, cuando Babilonia ya cayó. Babilonia cayó en el año 539 antes de Cristo. Este capítulo se escribe en el año 538, el mismo año en el que ocurre la situación esa que le ponen la trampa a Daniel, lo echan al foso de los leones, el mismo año. Se ve que era un año muy especial para Daniel y la oración, un año muy particular donde Daniel necesitó una gran comunión con Dios. Y si me acompaña, yo quisiera leerles, antes de que entremos a leerlo del capítulo 9, lo que dice Jeremías. Jeremías es un profeta que vivió
cuando Daniel todavía era adolescente y Daniel lo escuchó a él predicar. Y dentro de las predicaciones que Jeremías hacía, a Jeremías Dios lo envió cuando todavía Jerusalén no había caído, pero estaba a punto de caer. Y entonces voy a leer lo que dice Jeremías capítulo 25, versículo 11. Ahí dice: toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Dios ya estaba avisando lo que ocurriría y que cuando ocurra lo que iba a ocurrir, eso duraría 70 años. Esta profecía la dio un año antes de que Nabucodonosor venga y se lleve a cautivo a Daniel, los compañeros y toda esa historia que ya hemos estado estudiando. ¿Por qué les envió Dios a este profeta? Porque Dios no quería que pase lo que pasó. Quería que los líderes recapaciten, quería que piensen lo que están haciendo, den marcha atrás y no sea necesario que esto ocurra. Pero, bueno, sabemos la historia de lo que pasó. Y quiero leerles un segundo texto, también de Jeremías. Este texto que les voy a leer ocurre cuando Daniel y sus amigos ya están en Babilonia cautivos. Ya pasaron 6 años de que Nabucodonosor vino, tomó Jerusalén, se llevó un montón de cautivos y demás. Ya pasaron 6 años. ¿Qué es lo que les dice ahora Jeremías con respecto a los 70 años que se habían profetizado que duraría la deportación y el exilio? Dice, estoy leyendo ahora capítulo 9 de Jeremías, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Y el versículo 13 es de eso para tener bien subrayados en la Biblia, ¿no? Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermoso texto que abría una puerta y luz de esperanza para los que estaban deportados básicamente en Babilonia, ¿no? Que ya llevaban 6 años, quedaban todavía, él estaba diciendo de alguna manera, 64 años más. Daniel había estado entre quienes observaron esto y que iban contando los años de su cautiverio. ¿Y qué pasa cuando se escribe el capítulo 9? Que Daniel justamente está contando esos años. ¿Y de qué se está dando cuenta, siendo que está viviendo ya en el año 538 antes de Cristo? De lo que se da cuenta es que están quedando un par de años, 2 años, 3 años, para que se cumplan los 70 años. Y entonces, vamos ahora sí al capítulo 9, y ahí dice en el versículo, tal vez lea el versículo 2, ¿no? Dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, lo que acabamos de leer. Daniel también estaba estudiando esas profecías que a él le importaban tanto porque él estaba involucrado en esa profecía, su pueblo estaba involucrado. Entonces decía, en los cuales habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Él estudió esa profecía y sentía que el tiempo se estaba por cumplir. Lo que no entraba en su cabeza es ese tiempo que Dios le acababa de decir, de 2300 años o días que vimos en el capítulo anterior, no le cerraba por ningún lado, porque las cuentas a él le daban que faltaba muy poquito. Entonces, avanzo, versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor buscándolo en oración y ruego en ayuno, ropas ásperas y cenizas. Oré a Jehová mi Dios, le hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y entra a hacer todo un reconocimiento al hablar con Dios. Él no está presentando un reclamo a Dios, a pesar de que pasó su vida en cautiverio. Él tiene ahora ya 84 años, fue llevado cautivo cuando tenía unos 17, 18 años más o menos. Ya había estado unos 64,
a esta altura como 67, 68 años ya cautivo, faltaba poco para que se cumpla la fecha de la profecía de Jeremías. Y entonces sigue diciendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él hace toda una confesión en una oración intercesora por él y por su pueblo. En realidad él no había estado entre los rebeldes de Judá, pero sí se incluía como parte de ese pueblo. Él no decía, ellos fueron unos incoherentes, rebeldes a tu palabra, pero yo no, él se hacía acá parte de todo ese pueblo, oraba intercediendo por ellos y él sintiéndose parte de este pueblo. Y reconoce que lo que pasó es el fruto simplemente de sus malas decisiones, las del pueblo en general, durante años y años y años. Dios les mandó profeta tras profeta y no les obedecieron. Y a muchos de ellos directamente los asesinaron simplemente para que se callen la boca y se dejen de hablar en nombre de Dios. Eso pasó con Israel hasta que finalmente cosecharon lo que sembraron. El versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en el libro de Moisés. Siervo de Dios, porque contra ti hemos pecado. Siempre él reconoce y pide perdón a Dios por lo que él y su pueblo han hecho. Pero cuando termina esa oración de intercesión, ¿cómo lo hace? Dice el versículo 17 que le hace entonces el planteo, ¿no? Él estuvo orando mucho tiempo. En realidad venía orando hacía rato, días orando con esto en mente, trabajando esta idea. Y entonces le dijo en el versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. El santuario estaba asolado, la ciudad estaba asolada. La gran ciudad de Jerusalén estaba arrasada, era tierra arrasada. No vivía nadie ahí, esto estaba totalmente desolado. Versículo 18. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Él no pedía justicia, pedía misericordia a Dios, ¿no? Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre toda la ciudad y sobre todo tu pueblo. Está pidiendo a Dios que actúe y recordándole como vos lo prometiste. Vos dijiste que serían 70 años y esto se terminaría. Queremos volver a nuestra ciudad. Estamos cansados de estar en el exilio en esta ciudad de Babilonia. Señor, no te pedimos justicia porque la verdad es que hicimos todo mal, pero lo que te estamos pidiendo es que tu misericordia pueda revelarse en nosotros, pueda revelarse y se cumpla la palabra que hiciste para que podamos volver a nuestra ciudad, podamos reconstruirla y podamos volver a alabarte en la ciudad que vos elegiste. Y así cerramos la etapa del día de hoy, con un Daniel orando y pidiéndole a Dios que se revele en un par de días, cuando mandemos el siguiente video, vamos a ver la profecía quizás más espectacular de toda la Biblia, con fecha, cuando dice cómo y cuándo sucederán algunas situaciones que tienen que ver con respuestas a la oración de Daniel directamente y con respuestas a algo que para vos y para mí tendrá un significado decisivo. No dejes de estudiar y orar, siempre con la actitud de pedirle a Dios que te enseñe y así juntos podamos aprender, crecer y estar preparados para los tiempos que vivimos y que viviremos. Que Dios te bendiga y en el próximo video seguimos avanzando.